Bones gollacios y bien llegados. Otro programa más a la Caixa de Pandora. Estamos aquí ya, casi que acabamos la cerveza, ya llevamos aquí un cacho. Estamos aquí, nada, otro día más, aquí en el Café Nior, en Xixón, y nada, falaremos de otro tema, porque ya para lo que estamos aquí, así nada que... Es muy complicado, Poco nos presta para hablar. Esto de tertuliano. Agárrese tú. Ay, venga, sí. Venga. Sí, que me prestan mi... ¿A quién no le va a gustar? A ver, pues venga. ¿Cuál es el futuro de la monarquía? Bueno, buen tema. Venga. ¿Buen futuro? 1, 2, 3, entamamos. ¿Cuál es el futuro de la monarquía? Yo creo que depende de la monarquía, del país y de cómo se lleve. Y de cómo se la sociedad de cada país. Sí, porque yo creo que la monarquía rancia... Como la nuestra. No, esa no tiene ningún tipo de futuro. Que no. Mira que no tenemos futuro ñigo, pero ellos yo veo un pero bueno, yo creo que hay de ellos países en los que bueno, la monarquía lleve más... que el país sea más monárquico, sí, y que hay aires nuevos, llévenlo de otra manera, entonces yo veo hoy más continuidad si cabe. Aquí, a ver, es que yo aparte, yo no soy experta del tema de la monarquía tampoco, pero yo creo que aparte de la figura del rey como de cara a otros países, de cara afuera, de cara a la promoción y tal, 10 de 10. Además, Felipe. Cuidado. Y guapo, Y un chaval, no, él es curioso y además, bueno, tampoco es tonto. Él sabe muchas cosas, habla de muchas cosas, habla muchos idiomas, bueno, a ver. Y Núñez Sopa. Núñez Sopa y es buen representante. Pero para eso que sea ministro de Exteriores, yo no tengo falta que sea rey, la verdad. Vale, bueno, vale. Quiero decirte, aparte de ese papel que fa en ese sentido... Ya. ¿Qué más fa? Nah, no fa nada. A mí es que la cosa esta de heredar cosas, o sea, en plan, heredar títulos, heredar por el hecho de ser fiu de da quien, a mí me parece viejo. Sí, no, eso claro que sí. Pero la pregunta es, ¿estamos ahora mismo en 2022 preparados para abrir un nuevo periodo constituyente, proclamar una república y hacer no, que ya no llega el momento. Que va, que decirte, Pero que podría ser el desmadre. Claro. En algún momento yo creo que va a llegar, sí, pero no ahora. Ahora y va a tardar porque a mí parece que en este país falta mucha madurez política por parte de los ciudadanos, claro, sí. Y entonces va a ser muy difícil cualquier cambio. Sí, viendo todo lo que pasó con Sopá, todavía hay gente que lo defiende, los mismos monárquicos, que a mí eso parece un poco... que no lo quieren ni el... Fío. No, a ver, y es normal, ¿no? A ver, quiero decirte... A ver, no ya que no lo quiera, ya que no, tuvo a que ver, querrá lo que es su padre, no digo yo que no. Y Juan Carlos hizo muchas cosas por este y en su país, pero armola. Oye, es que armola mucho. Armola mucho, la verdad es que sí. Armola mucho. Hubo un hombre que trajo la democracia a España, Henry Kissinger. Bueno, pero él estaba allí. Sí. Él estaba allí. Pero ya sabéis, la democracia fue un plan de la CIA. Pero bueno, ahí estaba, Juan Carlos estaba allí, firmó papeles, hizo cosas, es decir, te fue la cara visible por lo menos. Entonces, claro, solo que esto que salió aquí últimamente, que hizo que tuviese que marchar. Sí. A mí, oye, quiero decirte... Ya se pasa de gordo, Jolín, fue gordísimo. Ya sentimos cosas, pero ya... Fue gordísimo, Cuando llegó a España y era un guaje que venía con lo puesto, tampoco heredó gran cosa. Y ahora estimen que tiene una fortuna de 1.800, 2.100 millones de dólares. ¿Cuántos perros tienen? Sí. Toys. Tienen muchos. Tienes toys. ¿Dónde salieron? Sí. La verdad que... Pues sí. Parece que, claro, para un país monárquico como el nuestro, eso... No se puede permitir porque además él tiene una xera constitucional muy serio, no es eso a lo que se tiene que dedicar. No, ni mucho menos. Hacer negocios turbios con dictadures en Oriente Medio, donde hasta va 4 días apedreaban mujeres. Ahora Arabia Saudita un poco en plan modernilla. Pero, no sé,
con todo yo... Ya non peguen latigazos a las mujeres. A ver, y si da que é importante en una monarquía y es saber un poco guardar las formas. Y él non supo. Por lo menos aparentar. Claro. Y después, todo esto, lo último con Corina, pues ya me Ay, Ya. la probé Sofía, a mí me da un poco pena y todo. Ya, la verdad y es que, joder. Una señora, y fue una santa. Una señora Sí. aguantar y lo que Sí, aguantó. sí, val para ella, No, solo yo. Y los mayores enemigos que tiene ahora Felipe, no hay ningún movimiento republicano, que la propia familia. Sí. Y Bueno, eso, es que se está descomponiendo aquello por todos lados, Sí, sí, sí. Lo de Urdangarín, esto último también fue Es que gordísimo. yo muy gordo todo. Bueno, es que a ver, que vamos a acabar empezando Sálvame. Y no es el tono del programa. Entramos una llamada de... ¿Cuál es el futuro Tenemos de...? el teléfono a don Juan Carlos. Imagínate, no. A ver, yo creo que sí. Oye, el prefijo de Miratos. A ver, el futuro de la monarquía aquí... Incierto, Sí. incierto. Sin tener yo nada en contra de Felipe, ¿eh? No, Que me tampoco. encanta. Parece un señor. Yo también lo digo, pero Sí. pero sí. Bueno, Pinta... Bueno, a ver, aquí... Momento aficionado, ¿eh? no, a mí no me aficionaba, pero bueno, tampoco ya que... Bueno, a ver, opiniones distintas, ¿no? Sí. Tampoco vamos a entrar, tampoco nos vamos a pegar ahora aquí. Bueno, Nos pegamos luego con todo. mira, en este tema no estamos Estamos de de acuerdo. acuerdo. Oye, No está preparado esto. bueno, vosotros qué vos parece? Monarquía sí, monarquía no, va a acabarse, no se va a acabar, ¿qué creéis? Nosotros vamos a dejarlo aquí porque tendremos que pedir otra. Acabamos las cervezas y marchábamos ya casi sin despedirnos. Madre De mía. que liámonos de una manera... Bueno, aquí se acaba esta temporada de La Caixa de Pandora, aquí la dejamos, pero ya vacía de temas, así que nada, esperamos vos, bueno, enseguidina, cuando no vos vas a dar tiempo, ni echamos de menos, porque enseguida ya estamos aquí de vuelta, así que nada, un beso súper fuerte, Y vémonos. Vale, hasta luego. queremos vos.